El Estado de México rodea a la Ciudad de México, pero pocas personas se detienen a pensar en lo que guarda. Entre carreteras, pueblos y zonas aparentemente normales, existen lugares donde la tragedia no fue un evento aislado, fue un inicio. Historias que no nacieron como leyendas, sino como hechos reales que con el tiempo se volvieron susurros. Relatos que se repiten en archivos, foros y testimonios recientes. En esta primera parte, viajaremos al Estado de México para hablar de sitios que no buscan atención, pero que siguen manifestándose de formas inquietantes, porque hay lugares que no necesitan estar abandonados para ser oscuros, solo necesitan ser recordados. Hay lugares que no solo guardan historia, sino que parecen retenerla, como si las piedras mismas se negaran a olvidar. Y pocos sitios en México tienen esa cualidad tan marcada como la Castañeda. Antes de escuchar esta historia, quiero que imagines un lugar donde la esperanza se confunde con el miedo. Un lugar construido como un santuario que se transformó, sin que nadie lo quisiera admitir, en un laberinto de sufrimiento. Así era la Castañeda, el hospital psiquiátrico más grande de México, inaugurado en 1910 por el mismo Porfirio Díaz como emblema de modernidad en el tratamiento de la salud mental del país. Desde fuera, su apariencia era impresionante. Enormes edificios, pabellones alineados, caminos amplios, jardines que podrían haber lucido tranquilizadores, pero esa fachada era solo un espejismo. Con el paso de los años, lo que dentro de esas paredes sucedió fue algo totalmente distinto, algo que pocos quieren recordar. En sus primeros años, la Castañeda fue un símbolo de avance, medicina psiquiátrica, psicoterapia, lugares creados para atender a quienes sufrían trastornos mentales. Pero pronto, las buenas intenciones se volvieron tensas. Los recursos empezaron a escasear, la administración cedió ante la presión, y lo que debía ser un lugar de atención se convirtió en un sitio de maltrato, abandono y sufrimiento humano. Los pacientes, que eran clasificados de manera brutales, desde distinguidos hasta epilépticos, imbéciles o peligrosos, vivían hacinados en pabellones donde la comida escaseaba, la higiene brillaba por su ausencia y la crueldad cotidiana era parte de la rutina. No importaba tu edad, tampoco importaba tu sexo, ni siquiera importaba si la presencia de esa persona no tenía justificación alguna. Algunos llegaban por diagnósticos verdaderos, pero otros simplemente porque sus familias ya no sabían qué hacer con ellos. Lo que los pacientes vivían ahí dentro no siempre se quedó registrado en los libros o archivos oficiales, pero las voces de aquellos que salieron, los pocos que pudieron contarlo, hablaban de escenas que parecen salidas de una pesadilla, personas que eran arrojadas al suelo sin camas, dormidas entre las ratas, gritos reprimidos en los corredores, tratamientos que, lejos de curar, parecían castigos severos, electroshocks aplicados sin criterio claro, baños de agua helada y costales pesados usados como forma de control. Los testimonios de quienes investigaron el lugar describen cómo, durante décadas, la Castañeda pasó de ser un símbolo de vanguardia a convertirse en un espacio temido por las mismas familias que en algún momento habían confiado en él. Y como ocurre con muchos lugares oscuros, con el paso del tiempo, surgieron historias sobre lo que aquellos muros guardaban más allá del humano. Ecos de pasos que parecían caminar cuando nadie estaba, voces que murmuraban en la noche, quejidos que nadie podía atribuir a una persona viva. La Castañeda cerró sus puertas en 1968 y un año después, su edificio fue demolido. Los pacientes, que eran más de 3.000, fueron reubicados en otras instituciones de salud mental, y el enorme complejo que alguna vez fue considerado un palacio de la ciencia psiquiátrica desapareció casi por completo. Hoy, en el terreno donde estuvo, se erigen unidades habitacionales, escuelas y centros deportivos. El recuerdo de un lugar ha sido borrado por el crecimiento de la ciudad, o al menos eso es lo que quieren hacer parecer. Pero quienes han vivido en esa zona
Entre charlas con vecinos y relatos que han pasado de generación en generación, hablan con una mezcla extraña de respeto que, en las noches silenciosas, puedes escuchar pasos que no terminan de alejarse. Dicen que algunos muebles vibran sin viento. También que hay sombras que parecen deslizarse por los pasillos de los edificios modernos, como si supieran que la Castañeda ya no existe. Historiadores han investigado archivos y han encontrado testimonios de ex internos que describen voces, dolor, confusión y un deseo profundo de escapar que nunca se extinguió del todo. Tal vez lo más perturbador no es imaginar fantasmas o siluetas en los escombros. Lo verdaderamente inquietante es pensar en las vidas humanas que pasaron por ahí, en las personas que fueron llamadas locos sin compasión, que gritaron en silencio, cuyos nombres no desaparecieron de los libros y cuyos ecos, según muchos, aún resuenan en el aire de lo que algún día fue la Castañeda, un sitio donde la ciudad y el cuidado se volvió en control, donde la ciencia se volvió el castigo, donde el progreso terminó cediendo a la crueldad. Y quizá, solo quizá, es la parte que todavía no nos atrevemos a olvidar, porque algunas historias no se quedan en el pasado, simplemente se quedan en la forma en el que el silencio sostiene lo que nadie quiere oír. Hay montañas que se suben y hay otras que permiten que las subas. El Nevado de Toluca, conocido desde tiempos antiguos como el Xinantécatl, no es solo un volcán, es un lugar sagrado, temido y respetado, desde mucho antes de que existieran carreteras, turistas o señalamientos. Los pueblos prehispánicos no lo veían como un paisaje, lo veían como una entidad viva, y quizás este nunca dejó de serlo. Mucho antes de que hablara de senderismo, los antiguos habitantes del Valle de Toluca ya subían al volcán por una razón muy específica: rituales. En la cima, dentro del cráter, se encuentran dos lagunas, la Laguna del Sol y la Laguna de la Luna. Para culturas prehispánicas, estos cuerpos de agua no eran simples lagunas, eran portales rituales, donde se ofrecían sacrificios, objetos ceremoniales y registros arqueológicos, incluso dicen vidas humanas, como parte de ceremonias relacionadas con la lluvia, la fertilidad y el equilibrio del mundo. Cuando los arqueólogos comenzaron a explorar el cráter, encontraron objetos de obsidiana, cerámica, cuchillos rituales y restos humanos en el fondo de las lagunas. El mensaje era claro: ese lugar no era para cualquiera. Quien ha subido al nevado lo sabe. El clima puede cambiar sin aviso. Puede comenzar con un cielo despejado y minutos después quedar envuelto en una niebla espesa, tan cerrada que no permite ni ver a 2 metros de distancia. Rescatistas y montañistas coinciden en algo muy inquietante. La gente se pierde, incluso en rutas conocidas, no por falta de señalización, tampoco por imprudencia, sino porque, según ellos, la montaña parece desorientarte de algún modo. Un guía local encontró que, hace años, dijo que había ayudado a un hombre que apareció en el sendero, deshidratado y en shock. El sujeto aseguraba que había caminado solo unos minutos fuera del camino, pero su reloj marcaba más de 6 horas perdidas. Lo más extraño no fue el tiempo, fue lo que dijo después. La montaña me hablaba, no con palabras, sino haciéndome creer que iba por el camino correcto. Hay, hay un fenómeno del que muchos excursionistas hablan en voz baja: las voces. Personas que escuchan a alguien que los llama por su nombre, o pasos detrás de ellos, justo cuando están completamente solos. Guías expertos advierten algo muy específico: si escuchas una voz en el nevado, no respondas, y tampoco sigas el sonido. Una pareja que subía temprano aseguró escuchar a una mujer llorando entre la neblina, cerca del cráter. Pensaron que alguien estaba en problemas
y comenzaron a avanzar hacia el sonido. Por suerte, un guardaparques los detuvo. Cuando le contaron lo que escucharon, él solo respondió: aquí no hay mujeres subiendo a solas a esta hora, y menos llorando. El frío del nevado no siempre se siente como temperatura. Algunos lo describen como una presión, una sensación que entra en el cuerpo y no se va, incluso después de bajar. Hay testimonios de personas que, sin razón médica, entraron en hipotermia leve, aún estando bien equipadas. Otros hablan de una sensación constante de ser observados, no desde un punto específico, sino desde la montaña misma. A lo largo de los años, se han reportado siluetas humanas que aparecen a lo lejos, figuras paradas en la neblina, inmóviles. Cuando alguien intenta acercarse, estas desaparecen. Varios montañistas han descrito una figura recurrente, un hombre alto, con algo parecido a un penacho, parado en silencio cerca de las lagunas. Este nunca se mueve, tampoco responde, solo observa. Algunos lo interpretan como una manifestación simbólica del antiguo guardián de Xinentecatl. Otros prefieren no darle nombre. Psicólogos que han analizado testimonios coinciden en algo curioso. El nevado provoca alteraciones sensoriales intensas, incluso en personas sanas. El silencio extremo, la altitud, la neblina, todo se combina para crear una sensación de aislamiento absoluto. Pero eso no explica por qué tantas experiencias coinciden en detalles específicos. Las voces, las sombras, sobre todo la desorientación. Cada año se reportan extravíos en esa zona. La mayoría suele resolverse, pero en algunos casos dejaban preguntas abiertas. Personas encontradas en lugares imposibles de alcanzar en el tiempo que llevaban perdidas. Objetos acomodados de formas extrañas. Gente que no recuerda cómo llegó a cierto punto. Como si la montaña no se hubiera movido. Los pobladores antiguos decían que el Xinentecatl escucha, que no castiga, pero tampoco protege a quienes entran sin respeto. Quizá por eso los rituales, también por eso las ofrendas, porque hay lugares que no necesitan fantasmas para dar miedo, solo necesitan memoria. El Nevado de Toluca sigue ahí, majestuoso, imponente, hermoso, pero también muy silencioso, como alguien que sabe lo que dice. Y tal vez, cuando la niebla baja y las voces se confunden con el viento, no es el eco lo que escuchas, sino la montaña decidiendo si te deja ir. Hay casas que están abandonadas y hay otras que, aunque parezcan vacías, nunca lo están. En el Estado de México existe una construcción de la que muchos han oído hablar, pero pocos se atreven a señalar directamente. No tiene placas oficiales, tampoco aparecen recorridos turísticos, y sin embargo, generaciones enteras han crecido, escuchado su nombre, dicho en voz baja: la casa del mendigo, no por respeto, sino por miedo. La historia comienza de forma sencilla, casi triste. Cuentan que, hace décadas, la casa perteneció a un hombre que terminó viviendo en la calle, un mendigo silencioso, sucio, casi invisible para los vecinos. Dormía cerca de la construcción, comía lo que podía, y según decían, nunca hablaba con nadie. Algunos aseguran que había sido el dueño. Otros dicen que solo se refugió ahí cuando la casa fue abandonada. Lo único en lo que todos coinciden es en que murió solo, y su cuerpo no fue encontrado de inmediato. Tras su muerte, la casa quedó cerrada, sellada, pero nunca fue olvidada. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas: ruidos por la noche, luces encendidas sin electricidad, golpes secos en las paredes, como si alguien caminara descalzo. Pero lo más inquietante fue que a veces alguien tocaba la puerta, y cuando abrían, no había nadie. Solo un olor viejo, un olor a humedad, a ropa sucia, a abandono. El mismo olor que decían que tenía el mendigo cuando aún seguía vivo.
Con el tiempo, comenzaron los rumores más oscuros. Personas que pasaban de noche aseguraban ver una figura sentada en el umbral, un hombre encorvado, quieto, mirando al frente. Nunca pedía limosna, tampoco levantaba la cabeza, pero si alguien se acercaba, la figura desaparecía. Un joven que solía cruzar por ahí para cortar camino juró que una noche vio al hombre parado dentro de la casa, justo detrás de la ventana. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Cuando el joven parpadeó, la casa volvió a estar vacía. Desde entonces, jamás volvió a pasar por ese lugar. Hubo quienes intentaron meterse, pandillas, curiosos, incluso personas que no creían en nada de eso. Todos salieron con la misma expresión: confusión y miedo. Decían que dentro de la casa nada tenía sentido. Habitaciones más grandes por dentro que por fuera, pasillos que parecían alejarse, puertas que daban a muros. Siempre, siempre, la sensación de que alguien estaba detrás de ellos. Un grupo de adolescentes entró una tarde, subieron una escalera que, según los planos, no debería existir. Al bajar, ya no era de día. Habían pasado horas y ninguno recordó qué ocurrió ahí arriba. Con los años, la figura dejó de aparecer en un hombre. Testigos comenzaron a describirlo: más alto, demasiado delgado, con extremidades largas, con la cabeza siempre inclinada. Algunos dicen que ya no parece humano. Otros creen que la casa lo cambió. O peor aún, que la casa es lo que se queda de él. Hubo vecinos que se mudaron, familias enteras que no soportaron vivir cerca, porque decían que por las noches, desde la casa, se escuchaban murmullos, no gritos, tampoco eran lamentos, eran susurros, como si alguien hablara solo, o como si practicara palabras que ya no recordaba bien. Una mujer aseguró que una noche vio al mendigo caminando por la banqueta, arrastrando los pies. Cuando pasó bajo un poste, no proyectó sombra. Ella se encerró en su casa y no volvió a salir esa noche. Hay una creencia que se repite entre quienes conocen esta historia. El mendigo no se quedó por rencor, tampoco se quedó por maldad. Se quedó porque nadie lo reclamó, porque murió invisible y la casa fue lo único que lo reconoció. Hoy, la casa del mendigo sigue en pie, cerrada, deteriorada, pero quienes pasan cerca saben algo. No es una casa vacía, es un recuerdo de que no se fue. Un hombre que nunca aprendió a irse. Y tal vez el verdadero horror no es verlo aparecer, sino pensar que hay lugares que, cuando alguien muere y éste es olvidado, aprenden a retenerlo. El Estado de México no se agota en una sola historia, y mucho menos en un solo episodio. Si este video te atrapó, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo. Eso en verdad ayuda mucho a que esta serie continúe y podamos seguir recorriendo estos lugares. Ahora, quiero leerte. ¿De qué municipio eres? ¿Qué lugar del Estado de México debería aparecer en el siguiente video? Y dime algo más. ¿Te gustaría un video individual de alguno de los sitios que viste hoy? Con más relatos enviados por ustedes, mi audiencia, experiencias reales y testimonios. Porque esto apenas comienza, y hay historias en el Estado de México que aún no están listas para quedarse en el silencio.